Y bueno, a ver, Ixia, si me apoyas, porfa. Claro que sí, doctora. Eh, sí, pues bueno, primeramente buenos días a todos los presentes. Es un gusto darles la bienvenida a este primer ciclo de conferencias promoviendo la comunicación pública de la ciencia y la participación ciudadana. Mi nombre es Itzia Gómez Alonso, soy miembro permanente del equipo de divulgación del Instituto de Genética Bárbara McClinton y es para mí un gusto moderar esta primera charla donde la doctora Michelle Chirino Arias nos hablará acerca de la comunicación pública de la ciencia en el IGBM. Permítame comentar un breve resumen de la doctora. La doctora Michelle es CEO y fundadora del Instituto de Genética Bárbara McClinton, doctora en ciencias biológicas con una maestría en ciencia, tecnología y sociedad. Cuenta con un posgrado de especialización en bioinformática, otro posgrado en biología molecular y citogenética humana, maestría en docencia universitaria, un posgrado en emprendimiento e innovación. Es bióloga y biotecnóloga, calificada como investigadora con CITEC. Posee publicaciones en revistas indexadas a Web of Science, Scopus y Silo. Además, es revisora de revistas científicas de Chile y Polonia, ponente nacional e internacional. Además, es divulgadora científica, directora de la revista de divulgación del IGBM. Ha escrito cuentos y manuales infantiles para la difusión de la genética que se han traducido al quechua. Ha participado en colaboración con la Arizona State University y es voluntaria de su programa As a Biologist, y también realiza asesorías en investigación en el área de biología molecular por medio del IGBM y en el área de finanzas, inversiones y en la formación de emprendimientos de base STEM por medio de científico inversionista e incubadoraria. Y es cofundadora de BioHub Venture, un consorcio empresarial que busca acelerar las empresas biotecnológicas en Latinoamérica. Sin más que agregar, le cedo la palabra a la doctora Michelle Chirino Arias. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ya como me presentaron, yo soy Michelle y les voy a hablar sobre el camino que ha seguido el IGBM en comunicación pública de la ciencia. Entonces, en primer lugar, nosotros hemos tenido bastantes reconocimientos por nuestra labor, tanto en difusión como en divulgación. Por ejemplo, nuestro trabajo ha podido ser presentado tanto en Perú, en diferentes partes de Perú, como en Chile, por ejemplo, en la primera cumbre de jóvenes líderes en biotecnología de All Biotech, que fue en el 2017. Presentamos, por ejemplo, ahí lo que hace el IGBM en esta rama. También en el Congreso de Ciencia, Tecnología y Sociedad en Costa Rica, en el primer ComSciCom en español, organizado por la Universidad de Harvard, también pudimos presentar un póster sobre el trabajo que venimos realizando. Y también en la Universidad Nacional de José Clemente Paz, la UNPAS, en Argentina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Divulgación o difusión? Hay que tener siempre claro estos conceptos. Nosotros en el IGBM hacemos ambos. Divulgación científica se refiere a dar a conocer la ciencia desde un público experto, por decir, un científico, a un público en general, que puede ser, por ejemplo, un público que no es experto, como los niños o personas que no están relacionados a la ciencia. Eso es divulgación científica. Por tanto, hay que adaptar el lenguaje que uno va a utilizar. Por decir, no usar tecnicismos o, si es necesario utilizarlos, siempre con alguna analogía o descripción, porque debemos recordar a qué público nos estamos dirigiendo. Ahora, uno dice al público general, pero lo que uno usualmente hace es ver y estudiar a tu público. Yo no le voy a dar el mismo lenguaje, no le voy a hablar con las mismas palabras, de la misma forma a un niño de primaria que por ejemplo, a un adulto, por más que ese adulto no esté relacionado al área de las ciencias y tampoco el niño. Entonces siempre se adapta el lenguaje al público al cual tú está dirigido. Y por otro lado viene lo que es la difusión científica. La difusión científica va del experto a otro experto o al experto en formación. Ustedes deben haber participado, por ejemplo, en los congresos, ¿verdad? En los simposios, en los encuentros científicos. Ahí usualmente van a ver otros científicos como ustedes, quizás de su propia área,
que van a estar con sus pósters o con sus charlas sobre ese tema en específico. Entonces, ahí uno está haciendo difusión porque estás trabajando entre expertos. O incluso en estos mismos simposios, congresos, vas a poder encontrar estudiantes que también ya están relacionados a esta área y por tanto conocen, por ejemplo, esas palabras técnicas. Entonces tú vas a hablar con esos tecnicismos y ellos te van a entender. Eso sería difusión científica. En el EGBM, como le menciono, nosotros hacemos ambas cosas. Dentro de nuestro trabajo con divulgación científica, nosotros nos hemos enfocado también bastante en trabajar con niños, tanto de forma presencial como de forma virtual. Por ejemplo, tenemos algunos cuentos, vamos con algunos talleres. Este de acá es el taller de El Señor de los Microscopios conoce a los buenos y los malos del micromundo, pero también es un cuento que nosotros escribimos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos con los peluches de los microbios, vamos con las impresiones 3D, vamos con algunos juegos, por ejemplo, para que ellos corten, coloreen, porque siempre al niño hay que incentivarlo desde la parte del juego, para que así ese niño pueda aprender sobre ciencia. Pero otra cosa de la divulgación también no es que se trate de que, quiero que me aprenda todo lo que le estoy enseñando. Con que ese niño, esa persona, se lleve un sentimiento positivo, ya nosotros como divulgadores ganamos. Porque ese sentimiento positivo no solamente se lo lleva hacia el divulgador, se lo va a llevar hacia la ciencia en general. Cuando alguien te habla de ciencia, por ahí una vez escuché, no, que la ciencia, en un congreso científico, que la ciencia es muy divertida, a todos nos gusta, claro, a todos los científicos nos gusta, a mí me encanta la ciencia, pero si vas y le preguntas al público general, vas a los colegios y pregúntale, ¿te gustaría hacer ahorita un examen de matemática? A ver qué te va a decir. Sí, encantado, y no, mejor no, prefiero comer una galleta. ¿Ves? Porque nosotros tenemos siempre ese sentimiento un poquito diferente hacia la ciencia. Lo que nosotros buscamos es que esas personas se acerquen. Cuando recuerden nuestra conferencia, quizás no se vayan a acordar de los reactivos que mezclamos, quizás no se vayan a acordar del nombre de los bichitos que estamos colocando, pero sí se van a acordar de que esa conferencia que nosotros dimos, que ese evento que nosotros realizamos, les va a generar un sentimiento positivo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, les muestro, nosotros trabajamos con algunos peluches que son de la iniciativa MIPS. Ahora tenemos también nuestros propios amigurumis, que son peluches de microbios hechos a partir de crochet. Acá ven, por ejemplo, algunas de las impresiones. Ellos siempre van a ver en el colegio, si les enseñan la parte de la célula, es solamente una figurita, una diapositiva. En cambio, aquí lo están viendo en 3D, lo están palpando, están identificando las partes. Trabajamos también con el Foldscope. El Foldscope es un microscopio de papel. Porque llevar, pues los microscopios de acá de laboratorio son pesados, son más caros. En cambio, mostrarles que estos microorganismos de los cuales estamos hablando existen, o las células de las cuales ellos hablan existen. Por ejemplo, me acuerdo, pusimos un rizoma de lecho en el Foldscope y se lo mostramos a niños de quinto de primaria. Y era la primera vez que ellos estaban viendo porque era de un colegio estatal o nacional, no sé cómo se llama en su país. Y ellos cuando vieron el microscopio, tú lo tienes que ver a luz, ellos lo vieron y decían, no, uno de ellos dijo, se ha hecho mi vida. Qué bonito recibir ese tipo de comentarios, porque ellos lo habían visto en las diapositivas, lo habían escuchado de lo que la profesora les estaba hablando, pero en ese momento ellos lo estaban viendo. Bueno, acá también, como pueden observar, tenemos peluchitos de células. Este es un eritrocito. Y esta es una impresión 3D de célula vegetal. Y estos son algunos de los cuentos, manuales que también tiene el IGBM, en los cuales hacemos divulgación científica. Por ejemplo, tenemos El Señor de los Microscopios, conoce a los buenos y los malos del micromundo, como ya les había mencionado, es el nombre de la charla, pero realmente también es el nombre de un cuento que trata sobre dos perritos y su dueña.
La dueña siempre le cuenta historias a estos dos perritos y les va a hablar sobre un mundo al cual solamente puedes acceder con un aparato especial llamado microscopio. Y luego les va hablando sobre la historia. Los perritos, por ejemplo, no pueden pronunciar Anton van Leeuwenhoek, y entonces, como es un nombre tan complicado, le dicen el señor de los microscopios. Entonces la dueña le va contando, ¿no? Que no solamente hay un señor de los microscopios, hay varios señores y señoras de los microscopios. Barbara McClinton, por ejemplo, fue una señora de los microscopios. Acá les muestro también el manual, sabes cómo extraer ADN y su traducción al quechua. Actualmente, con una de las divulgadoras del IGBM se está escribiendo, bueno, ella escribió un cuento que esperamos al menos el próximo mes también sacarlo a la luz. Obviamente, como todo lo que está aquí gratuitamente, lo pueden encontrar en nuestra página web. También hemos hecho divulgación científica para personas con discapacidad visual. Eso fue antes de la pandemia, no hemos retomado esto, pero sí tenemos los modelos. Nosotros mismos hemos diseñado en 3D, utilizando 3D Design, que es un software. Hemos diseñado nuestros propios modelos, los hemos probado con estas personas. Por ejemplo, al inicio lo que nosotros hicimos fue eh, diseñarlos con bastantes detalles, utilizando no solamente 3D Design, que es un software básico, sino utilizando ZBrush. Pero nos dimos cuenta, gracias al feedback de ellos, que cuando hay muchos detalles a veces causa confusión. Para uno que puede observar es mejor, pero para alguien que se lo está tocando, ¿y eso de acá para qué es? Y solamente era una línea que le da relieve a algo. Entonces causaba mucha confusión. Tuvimos que rehacer los modelos y hacer modelos mucho más simples para que ellos pudieran simplemente al tocarlo poder saber qué cosa era. Y luego también les incluimos el braille, que son estos puntitos que ustedes pueden observar, para que ellos sepan, por ejemplo, qué cosa es las partes de una semilla, las formas de los microorganismos, las partes de una flor. Acá, por ejemplo, es adenina. ¿Adenina con qué se une? Timina. Citosina, guanina. Pero ven que es de una forma simple para que ellos puedan saber cómo es esa unión. También hemos hecho modelos de sistemas, el sistema respiratorio, sistema digestivo, a los cuales les hemos incluido Arduino, para que ellos al apretar un botón, del botón salga un sonido y ese sonido es una descripción. Estás tocando acá el pulmón se encarga de tal cosa. Por otro lado, también tenemos nuestro podcast. Tenemos podcasts orientados a 3 cosas por el momento. Tenemos más proyectos que vamos a seguir incentivando, pero los podcasts actualmente disponibles también ustedes nos los pueden encontrar en nuestra misma página web. Pueden encontrarla en Spotify como IGBM Divulga. La primera serie es una serie más enfocada en la parte de ciencias biológicas, donde, por ejemplo, nosotros hemos hablado sobre qué hacemos los biotecnólogos. Un nombre bien raro, ¿no? Biotecnólogos. ¿Qué hacen los biotecnólogos? Y entonces, de una forma un poco divertida, hemos estado contando qué es lo que hacemos y cómo la biotecnología está en nuestro día a día, sino que muchos no la reconocían. Luego tenemos el podcast de la serie Cultura Científica, en la cual hemos entrevistado a divulgadores científicos para que nos cuenten qué es lo que hacen ellos en su iniciativa. Por ejemplo, hay algunos que trabajaban con payasos, imagínense, mezclando payasos con ciencia. Bonito. Entonces ellos, por ejemplo, se grababan mientras, esta iniciativa nació para la COVID-19. Ellos se grababan en el lavadero, es una iniciativa de México. Ellos nos contaban que allá la mayoría vive, por ejemplo, en unos sitios donde hay varios vecinos, no sé cómo es que se llama, no sé cómo es que lo llaman ellos. Y tú estás en el lavadero, lavando, y ahí siempre se generan conversaciones. Entonces esas conversaciones eran entre esos payasitos, y entre esos payasitos empezaban a hablar de cuáles eran las medidas que se tenía que seguir para frenar la COVID-19 y para protegerse ellos. También otra de los podcasts, de las iniciativas que nosotros entrevistamos es Chicha of Science. Ellos, por ejemplo, organizan eventos, uno presencial y la otra vez me parece que lo organizaron virtual,
donde van mezclando ciertos conocimientos. No solamente hablen de ciencia, sino mezclenla. Por ejemplo, ellos mezclaron lo de Ricky Morty. Deben haber visto un dibujo animado sobre eso. Ya. Luego también mezclaban, ¿no? ¿Cuál era la parte de ciencia, política? Me parece también muy interesante. Y bueno, ellos nos cuentan en esta serie de podcast de cultura científica qué es lo que les motiva, de qué trata su iniciativa, por qué nació esa iniciativa. Y por último tenemos la serie de podcast de bioinformática. Esa serie la lideró Alex Sánchez. Y él, por ejemplo, hace también entrevistas a diferentes investigadores en bioinformática para que nos cuenten cuál es el camino para llegar a ser bioinformático. Porque ya ustedes sabrán que muchas de las cosas que actualmente se hacen requieren de la bioinformática. Las nuevas tecnologías, para poder analizarlas, se requiere de la bioinformática. Por ejemplo, las secuenciaciones, ¿verdad? Ahora ya casi secuencia algunos genes, como que, bueno, se hace, pero ahora se tiende a secuenciar grandes cantidades, ¿verdad? Entonces hay bastante data de la cual hay que analizar. Y si uno no conoce sobre bioinformática, vas a llorar para poder analizar esos datos. O no los vas a poder hacer. Necesitas conocer de bioinformática. Entonces, por ejemplo, si es que a ustedes les interesa realizar alguna pasantía sobre bioinformática, también ahí Alex entrevistó a una investigadora que nos hable de cuál es la forma de conseguir una pasantía en esta área y totalmente pagada. Así que escuchen los podcasts. También ya ustedes sabrán, porque vienen de los grupos, en nuestros grupos nosotros compartimos bastantes charlas. Generalmente los viernes damos charlas y bueno, ahora que se está dando un ciclo de conferencia ahora, este sábado y la próxima semana, el domingo, también va a haber un ciclo de conferencias, pero ya va a estar más orientado a la parte de biociencias. Acá es todo lo que es divulgación científica. Y la promoción de la participación ciudadana. Por eso es que hay charlas un poco diferentes. Mientras que el próximo ciclo de conferencias es más que nada enfocado a todo lo que es bio. Y bueno, ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube distintas charlas tanto de divulgación como de difusión. Hay, por ejemplo, hasta de cómo puedes elaborar tu CV, si es que te orientas al área de investigación. Hay, por ejemplo, esta de acá es de Alex, de receta de cocinas a algoritmos bioinformáticos, y él va haciendo una analogía entre cómo es que se hace un ensamblado de genomas, un ensamblaje de genomas con la preparación de la humita, que es uno de los platos que a él más le gusta y que también se come bastante en Ecuador, según nos mencionaba. Y bueno, hay muchísimas otras conferencias que los invito a ver, incluso en algunas de ellas los investigadores, como en la conferencia de ayer, los investigadores te dicen, te invitan a que tú vayas a su laboratorio, a que hagas una pasantía o una práctica. Así que si es que están interesados, pueden volver a verlas. De todas formas, ahí tienen el contacto de cada investigador al final de las diapositivas, ¿ok? También tenemos una revista de divulgación científica, siempre reconociendo artículo científico es diferente a un artículo de divulgación científica. Un artículo científico ya está estructurado, tiene una estructura bien definida. Un artículo de divulgación y está eh, repleto de tecnicismos. El artículo científico está repleto de tecnicismos porque está dirigido a ese público, a otros científicos. Mientras que un artículo de divulgación, que es lo que nosotros publicamos, es diferente. Se trata de no utilizar los tecnicismos, sino de hacer siempre un tipo de analogías, descripciones, una introducción. Puedo contar algo que me pasó a mí para generar esa empatía hacia el público y que no se me duerma, sino que lea todo ese artículo y de todas formas y que de esa manera estemos divulgando ciencia. En nuestra página web pueden encontrar el último número disponible. Siempre todos estos números son gratuitos. Publicar también es gratuito. Leer la revista también es gratuita. Y tenemos diferentes formatos, ¿no? El formato de artículo de divulgación, pero también tenemos este formato, el de 10 palabras. Es como en 10 palabras
uno tiene un tema central y va describiendo algo. Por ejemplo, acá es hablar sobre comunicación científica. Entonces, la palabra es científica y con la C empiezas, ¿no? Comunicador científico, integración, empatía, nexo, transcodificar, y vas hablando sobre cada ítem. Este es un formato de 10 palabras que también tiene la revista, también acepta. Crónicas de divulgación. Hasta ahora solo se ha publicado una crónica, mayormente publicamos artículos de divulgación. Una crónica está más que nada basada en entrevistas, eh, en una investigación que se hace para poder escribirla. Por ejemplo, preguntarle por WhatsApp, en este caso, es el mayor acto de rebeldía. Este caso trata sobre la iniciativa MIPS, que les enseñé de los peluchitos de microbios. Entonces yo, por ejemplo, me contacté con esta persona, vi las entrevistas que le habían hecho anteriormente, las conferencias que dio, es decir, que se hizo un trabajo de investigación previo para poder entender cómo fue la historia cronológicamente, porque se va contando con respecto al tiempo, por eso se llama crónicas, para poder escribirlas. Y cosas que quedaban vacías, se le pregunta directamente a, a la persona, en este caso a Brian Misari, para saber cuál es la verdadera historia detrás. Entonces, se cuenta una historia de manera cronológica y siempre buscando un sentimiento, en este caso, hacia la ciencia, porque es una crónica de divulgación científica. Aquí, por ejemplo, el título es El mayor acto de rebeldía. Y yo voy contando cómo la iniciativa de los MIPS nace porque hay una iniciativa llamada Comer Calpa. Comer Calpa busca incentivar esta ciencia en los niños. Es un proyecto social mediante el juego. Me parece que es una excelente iniciativa. Les recomiendo leer esta crónica. Y voy hablando, por ejemplo, la historia de dos de estas personas que vienen de sitios que tienen bastante pobreza, pero que gracias a esa iniciativa se dieron cuenta de que ellos también podían estudiar. Porque ¿qué pasa? Que en estos sitios muchas veces los mismos padres, y es muy triste, que les digan, si yo soy un ladrón, tú también vas a hacerlo. Si yo no puedo estudiar, tú tampoco vas a estudiar. Cuando uno siempre busca que el padre sea el que le diga, bueno, si yo no pude hacerlo, al menos tú lo vas a poder hacer, ¿verdad? Entonces, ellos llegaron y le dijeron, ¿quién te ha dicho que no puedes hacerlo? Mi papá, mi mamá. No, tú sí puedes hacerlo. Tú puedes llegar a la universidad, así como yo también vengo de este sitio, tú también puedes salir, tú también puedes tener tu propia carrera. Entonces, el mayor acto de rebeldía es estudiar. Y bueno, también usamos maquetas que hemos modelado, por ejemplo, acá. En este caso, este es lo que ven por aquí, que es una impresión 3D de una proteína, esta es la enolasa, que es una enzima de la glucólisis, pero también tenemos maquetas hechas en cerámica en frío, o sea, modeladas en cerámica en frío, y también impresiones 3D. Y tratamos de siempre llevar esto para poder explicar. Se van a dar cuenta que es mucho más fácil inclusive ver los colores, verlo y poder tocarlo. Por ejemplo, para hablar sobre CRISPR-Cas9, tenemos una maqueta sobre eso. Y eso llama bastante la atención, poder ver, ¿y este color qué significa? ¿Y esto qué es? Llama más la atención, llama más a la curiosidad y por tanto la gente se abre para poder aprender. Por ejemplo, estas de acá son de las membranas de las gram positivas, membrana de la gram negativa, y nosotros con esto y los peluches explicamos los fundamentos de la tinción gram. Hemos ido también de eventos presenciales. Si ustedes están en Lima y quieren invitarnos, no hay ningún problema. Dependiendo del lugar, vamos a ir viendo, porque a veces si es muy lejos, el día se puede coordinar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, en este caso es en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. ¿Ves que acá estamos con los mismos peluchitos? Ella está con la maqueta. Él también está con las maquetas. Y fuimos a hablar sobre lo que hace la PCR, los fundamentos y aplicaciones de la PCR. Y llevamos a nuestro laboratorio de bolsillo, que es este de acá, que es el Ventolab, donde está todo incluido. En este caso, al ser una charla gratuita, lo que nosotros hicimos fue más que nada demostrativo. Ellos se podían acercar y todo, pero no llevamos los reactivos, porque ustedes saben que los reactivos son caros. También hacemos publicaciones en redes sociales.
Ya ustedes nos deberán conocer por eso. Tenemos un gran equipo detrás. Ustedes vean en la parte en la última parte cuando dice créditos. Esa es la persona que está escribiendo ese post, la que está poniendo estos dibujitos y los está eligiendo, la que ha hecho todo este trabajo para averiguar y dárselo a entender de una forma mucho más accesible. También pueden encontrar en nuestra página web laboratorios virtuales. Tenemos laboratorios virtuales que no son nuestros, nosotros no los hemos programado, pero sí los hemos recopilado y los utilizamos bastante. Inclusive en nuestro mismo canal de YouTube van a poder encontrar estos laboratorios donde nosotros nos grabamos jugando, bueno, utilizando el laboratorio. Y están, por ejemplo, laboratorios virtuales de extracción de ADN, de PCR, de electroforesis, de microarrays, etc. Hay un montón de laboratorios. Son gratuitos, están en inglés estos laboratorios, pero tú puedes detenerlo. Si no sabes inglés, puedes utilizar el traductor para ver qué es lo que dice. Aunque yo te recomiendo, de todas formas, si es que eres científico, aprender inglés, porque vas a tener que leer un montón de papers en inglés y vas a tener luego que escribir en inglés. Lo bueno de estos laboratorios es que tienes los fundamentos de las técnicas. Entonces, te prepara. Tú vas jugando, yo le digo jugar porque a mí me divierte, vas jugando a extraer ADN y ya luego cuando te toque la práctica ya tú sabes cuáles son los fundamentos, ya sabes cuáles son los pasos y es mucho más fácil aprender. También hacemos investigación en comunicación pública y la ciencia. Nosotros tenemos diferentes áreas, líneas de investigación en el IGBM, pero una de ellas es investigar en comunicación pública y la ciencia. Bueno, el área de ciencia, tecnología y sociedad es la que se encarga de estudiar, es un campo que pertenece a las ciencias sociales, pero que estudia de manera científica diversos campos, entre ellos, por ejemplo, el bioemprendimiento, y la comunicación pública de la ciencia y muchos otros campos más, los cuales conciernen la ciencia, la tecnología y la sociedad, de ahí el nombre. Entonces, por ejemplo, como su compañera mencionó, yo tengo una maestría en ciencia, tecnología y sociedad, por eso que también estudiamos sobre eso, porque no solamente queremos hacer divulgación científica, difusión científica porque nos gusta, sino también basándonos en la evidencia científica. Por ejemplo, la evidencia científica te dice que si ustedes han escuchado sobre hay iniciativas que se llaman ciencia en el bar, donde vas a un bar, te hablan de ciencia y tú estás ahí tomando una cerveza, comiendo un sándwich y estás escuchando sobre ciencia. Por ejemplo, la evidencia científica, desde la mano de la ciencia, tecnología y sociedad, dice que la mayoría de personas que va a estos eventos son científicos. Ahora, tú pregunta la iniciativa, tú, llevando ciencia al bar, ¿a dónde querías ir? ¿Querías que tú dirigirte a un público no científico o a un público científico? Y ellos te van a responder, a un público no científico, por eso estoy sacando del laboratorio, ¿ya? Pero, ¿quiénes van? Van puros científicos. Entonces tú dices, uy, no estoy cumpliendo mi objetivo. ¿Qué puedo hacer? Ya sé que las evidencias dicen tal cosa. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Eres científico, ya. Para que la entrada sea gratuita, ven con una persona más que no sea científica. De esta forma, te das cuenta, van a ir los científicos, que es lo que tú no querías que vayan, pero van a ir también llevando a personas que no están relacionadas a ese ámbito, que es lo que sería tu objetivo. Entonces es importante conocerle la ciencia detrás de la divulgación de la ciencia para poder tener estrategias mucho más efectivas. Y esto sobre todo es muy importante para políticas públicas. Sin embargo, se desconoce esta área bastante. Por ejemplo, eh, yo pertenezco a un grupo en el cual nosotros, un journal club, en el cual nosotros estuvimos primero leyendo estos papers, ¿no? Para poder familiarizarnos y dentro de ellos hicimos una publicación. Esto se publicó en JCOM, que es una revista indexada Scopus Q2. Sí, esta área también es igual que las ciencias naturales. También están indexadas a Scopus, también tienen los cuartiles y lo pueden ver, por ejemplo, en SciMagon.
Bueno, y vimos que en esta área casi nadie es de Perú. Son muy pocos los investigadores peruanos que han publicado, pero ninguno había publicado con una afiliación peruana. Todos habían colocado su afiliación de Estados Unidos, ¿no? De otros países. Y este fue el primer paper en el cual hay afiliación peruana que nosotros hemos publicado. Yo como representante aquí del IGBM y yo como representante de la Cayetano, de la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, los invito a seguirnos en redes. Tenemos diferentes redes. Les dejo acá el correo, Instagram, LinkedIn, sobre todo. LinkedIn tenemos pocos seguidores, pero bueno. Y antes que termine, yo les había preparado una pequeña canción. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar el rap que preparé. Hola amigos, hoy les vengo a hablar de la importancia de divulgar. La ciencia es temida, la ciencia es ignorada y de esta pandemia no aprendimos nada. Siguen creyendo en curas milagrosas y no se basan en las reales evidencias. La ciencia en todos lados está y no solo a científicos debe llegar. Que la ciencia es muy caro, nos dicen por acá, pero del costo de la ignorancia ellos se deben preguntar. Por eso es importante divulgar, llevar la ciencia a todo lugar. No solo saber ciencia, no solo es estudiar, lo más importante es saber comunicar. El atletismo, ¿no? Todos tienen sus diferentes talentos, no todos los científicos tendrían que hacer divulgación científica, pero sí comunicación científica, comunicar tu trabajo de una forma accesible. Si no, si tú ves, por ejemplo, que no te gusta salir en cámaras, que no te gusta hablar, que te pones muy nervioso al momento de explicar, bueno, pero es importante que tu trabajo también se conozca, es importante que ese conocimiento que estás generando no solamente quede en un artículo científico, sino que también vaya a la sociedad. Es importante que la sociedad conozca lo que se está haciendo. Contrata a practicantes, contrata a personas que te puedan ayudar. No te quedes con el grupo de científicos. Sé un equipo multidisciplinario, que te ayuden, por ejemplo, personas del área de diseño, que te ayuden personas del área de comunicación, que te ayuden personas del área de psicología. Es muy importante, chicos, trabajar en equipo, porque ustedes habrán escuchado, ¿no? Que uno puede trabajar solo y puede hacer las cosas bien, pero si quieres llegar lejos, trabaja en equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Michelle, por compartir su conocimiento. Es bastante interesante. Vamos a proceder a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano o puede escribirla en el chat. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, hay una pregunta. Flor nos comenta, ¿los laboratorios virtuales en qué parte se encuentran?